Vamos ahora al colegio, a la sede del Colegio Médico de la República Dominicana. Nuestra reportera estrella, Silvia Infante, está allí. ¿Con quién? Con el presidente del Colegio Médico, y vamos a abordar un tema de interés nacional. Sí, gracias Roberto Monclús. Es un placer conectar con ustedes muy tempranito para esta mañana y saludar desde aquí, desde el Colegio Médico Dominicano, a ese excelente equipo de ese programa. Y precisamente nos encontramos en la zona universitaria, en la sede del Colegio Médico Dominicano, con el doctor Zenén Cava, quien es el presidente de ese gremio médico, con quien vamos a conversar acerca de diferentes temas relacionados al tema de la salud. Doctor, bienvenido sea usted a esta mañana. Cuéntenos, doctor, los casos de COVID en estos momentos se han reducido en comparación con la pasada semana, cuando se registraban hasta 7,000 casos, o sea, por encima de los 7,000 casos. Sin embargo, ayer se registraron 5,000 y algo. Cuéntenos a qué se debe esa reducción de los casos de COVID-19. Bueno, buenos días a todos los televidentes, a ese maravilloso equipo, ese maravilloso elenco que dirige este programa. Atendiendo a su pregunta, podríamos decirle que con el COVID todavía los pronósticos son difíciles de hacer. Podría, por ejemplo, en Europa, que el COVID comenzó a manifestarse mucho primero que en República Dominicana, a principios de diciembre. En Italia, por ejemplo, que luego de Sudáfrica brincó a Italia, a Bélgica y Alemania. Por ejemplo, en el día de ayer Italia reportaba 124,000 casos por día. Alemania, récord, 200,000 casos por día. Brasil, que lo tenemos aquí en este lado del hemisferio, en el continente o subcontinente latinoamericano, Brasil tiene 134,000 casos. Estados Unidos sigue reportando cifras récord. De manera que yo sugeriría a las autoridades, si bien es cierto que aparentemente luce que estamos en una etapa de meseta, hay que ver qué cantidad de pruebas hicieron, porque si usted hace 10 pruebas, lo más probable es que una cantidad, no le van a salir las 10 positivas, sino una menor. Pienso que hay que incrementar la cantidad de pruebas, por ejemplo, ver cómo llegamos a unas 30,000 a 40,000 por día para tener un acercamiento más cercano a lo que está aconteciendo con el virus. Es importante saber que todavía se mantiene una ocupación de cama que sobrepasa el 35%, con tendencia a incrementarse, sobre todo la ocupación de camas en terapia intensiva, aunque se observan algunos datos que pueden ser promisorios. Por ejemplo, en el Robert Reed mencionaba el doctor Clemente Terrero que la emergencia en estos momentos no está como estuvo en la otra semana. Sin embargo, no es lo mismo tener 7 médicos que 14 médicos como se tiene en la actualidad. Es decir, nosotros preferiríamos observar el caso con más detenimiento, incrementar el número de pruebas diarias antes de hacer algún tipo de elucubración con respecto al pronóstico. En el Sin día embargo, de hoy, doctor, perdone, sin embargo, se han incrementado los lugares donde están haciendo las pruebas. Si vamos al Centro Olímpico, ahí se han improvisado 2 lugares, en el Museo de la Fama del Deporte y en varios hospitales. La pasada semana salió un listado donde las personas sí, pueden ir a hacerse las pruebas, y también en el Ministerio de Salud Pública desde tempranas horas de la mañana vemos muchas personas que van a hacerse las el pruebas para detectar ministerio el tiene COVID. entre centros hospitalarios, hospitales propiamente dicho, alrededor de 23 y otros lugares. Por ejemplo, aquí en el Colegio Médico estamos haciendo pruebas, En la UAS también se abrió en la UAS, otro centro. pero algo está pasando con la comunicación. El volumen de personas que nosotros pensábamos que iba a llegar, habíamos tomado medidas desde el punto de vista de organizar el tránsito, porque se pensó que iba a haber taponamientos, en fin, no ha acontecido así. Ni está viniendo esa enorme cantidad de personas a vacunarse,
y a excepción de esos primeros días que se observaron grandes colas de personas haciéndose la prueba, no se ha visto eso, por lo menos aquí en el colegio ni tampoco en la universidad. ¿Qué está pasando entonces? Pero cuando hablamos del número total de pruebas hechas por el ministerio, nosotros aspiramos que sean un poquito más. De verdad que sí que se lo digo. De todas maneras, yo creo que en el día de hoy se van a reunir las sociedades especializadas que más manejan los casos de COVID, por ejemplo, aquí en el Colegio Médico. Mañana será un encuentro con el Gabinete de Salud. ¿Y qué se piensa? ¿Qué podría salir de ese encuentro, de ese equipo especializado con relación a la variante Omicron, que ha sido la más contagiosa de los últimos meses? Nosotros vamos a someter a una suerte de proceso evaluatorio la crisis hasta el momento. Vamos a ver qué está aconteciendo en otras latitudes, cuál ha sido el comportamiento en África, en Europa, en esta parte del continente, qué se vislumbra, cuáles sectores de edades son los más afectados. Es decir, vamos a analizar todos los pormenores con respecto a la pandemia en esta etapa estelar que está viviendo la pandemia en el caso del Omicron. Doctor, si comparamos la República Dominicana con los demás países de América Latina, pues los casos no son tantos. Usted hacía citaba varios países donde las cifras son bastante altas, y aquí en la República Dominicana, bueno, después de 2022 de enero, los casos se han incrementado, pero meses atrás estábamos que los casos eran bastante bajitos, y la cifra de mortalidad se ha reducido significativamente. Sí, porque el Omicron realmente no tiene esa tasa de letalidad que tiene, por ejemplo, la variante Delta o la variante Mu, o la primera variante que se le llamó variante alfa o ancestral, que fue la que surgió en Wuhan. No tiene esa mortalidad que tuvieron las otras. Sí, el gran problema del coronavirus Omicron es el enorme ausentismo que se verifica en los centros de trabajo, pero además de esta otra situación, afecta más a los niños y a los jóvenes porque tienen vida social más activa, están más en el medio, y como se contagia mucho más, por ejemplo, una sola persona es capaz de contagiar a 12 de su alrededor. Pero afortunadamente, si usted no tiene ningún dato de comorbilidad, llámese cáncer, sus diferentes versiones, datos de inmunosupresión, lupus, VIH, obesidad mórbida, hipertensión, insuficiencia cardíaca, si usted no tiene ninguno de esos datos, usted bien podría resistir el embate del Omicron. Ahora, si usted tiene alguna de esas enfermedades, debe de cuidarse más, porque Doctor, suele golpear más duro. Recientemente el presidente de la República destinó 1.500 millones de pesos precisamente para atender los casos de COVID y de influenza. Cuéntenos, ¿cómo ha repercutido eso en el sector salud? Bueno, el mismo presidente admitía que no eran suficientes en un encuentro que tuvimos, pero dado el hecho de que no se había todavía establecido, no se había aprobado el presupuesto real, él tenía que manejarse con ese monto. Consideramos que debe de invertirse mucho más. Lo que se invierte en salud en República Dominicana está por debajo del 2% del PIB. Debiera de atemperarse y el gobierno seguir observando de cerca esta pandemia y ver si puede invertir mucho más dinero que ese. No obstante, el hecho de que el ministerio y el gobierno estén proveyendo las pruebas a nivel de promesa y que se comience a distribuir en la farmacia a precios modestos, no barata, porque 300 y pico de pesos todavía a una familia pobre le resulta oneroso. Pero si lo comparamos, doctor, no, jamás en la vida, 1.500 pesos, 1.700, 1.800. No, obviamente los laboratorios estaban haciendo su agosto, se ganaron los millones, como se dice, de chanflán, 300 y pico de pesos, pero sabemos que el gobierno puede comenzar a venderla. Por ejemplo, ¿cuánto sale una prueba? Decir del director de Promesa, 95 centavos.
pienso que se le podría poner a disposición de la propia gente a ese monto, y esas pruebas caseras que las personas se pueden hacer en su casa, porque hay otras que son más complejas y ya necesitan hacerse en laboratorios, que pueden ser del Estado, pero las pruebas caseras las puede adquirir la gente. Hay que hacer un esfuerzo porque se adquieran en estos centros del gobierno que anteriormente las farmacias del pueblo. Las farmacias del pueblo, que antes se llamaban boticas populares. Doctor, ¿y qué tan confiable podrían ser esas pruebas? Porque podrían interpretarse de una manera inapropiada y esto podría incrementarse de una manera falsa. Nosotros queremos aprovechar este espacio para que el gobierno, junto con el Colegio Dominicano de Bionalistas, elaboren desde el punto de vista comunicacional la orientación apropiada a través de los diferentes medios, virtuales o no, por periódico, por esto. Debe el Colegio Médico de Bionalistas y el Ministerio de Salud Pública elaborar una campaña de promoción, de educación, que le enseñe a la persona cómo hacerse las pruebas, porque en otros países se está haciendo. Codovio mismo advertía sobre cómo orientar a la gente para hacérselas, que tenga la mayor fiabilidad, la mayor confiabilidad. Yo pienso que se impone ya en esta etapa en que se está vendiendo al público, que se le dé a través de los anuncios apropiados, a través de las informaciones pertinentes para que la gente pueda hacérselas. De todas maneras, las pruebas caseras no tienen la sensibilidad de la PCR, pero sí orientan. Esto podría ser como una prueba de embarazo, más o menos. Sí, más o menos así, que la gente la quiere en la casa. No tiene la sensibilidad del PCR, pero sí te orientan bastante en caso de que tú tengas los síntomas apropiados. Bueno, señores, las gracias al doctor Zenén Cava, presidente del Colegio Médico Dominicano, por habernos orientado de estos temas científicos que están afectando no solo a la República Dominicana, sino a nivel mundial por ocasión de la pandemia del COVID-19. Nosotros desde aquí nos despedimos y regresamos con ustedes a los estudios. Muy bien, gracias. Gracias a nuestra compañera Silvia Infante por este diálogo tan importante con el presidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Zenén Cava. Orientaciones siempre en el marco de esta pandemia que vivimos para llevarle a ustedes que están en sintonía con nosotros.